Bueno, bienvenidos de vuelta a nuestras clases de estratigrafía secuencial. Vamos a ir un poco hacia el origen o tratar de cómo fueron las primeras interpretaciones, cómo se explicaba el origen de estas secuencias deposicionales. Bueno, para esto, en la clase anterior vimos cómo se construían los diagramas de Wheeler, que es el ejemplo que tenemos acá. Una sección geológica y el diagrama de Wheeler. Bueno, a partir de la sección geológica y los esquemas cronoestratigráficos, se construían en un momento las determinadas curvas de diente de sierra o curvas de onlap costero. Estas curvas de diente de sierra en realidad fueron una de las primeras cosas que llamaron la atención a los geólogos, porque ellos veían que el onlap costero, como podemos ver acá, el onlap costero se va desplazando en la izquierda y va subiendo. Esas flechitas negras que tenemos ahí es justamente la variación del onlap costero. Si lo vemos en este diagrama de acá abajo, vemos que el onlap costero como que va incrementándose, se va acercando más a la costa, y en determinado momento el onlap migra desde aquella punta hacia el interior de la cuenca. O sea, hay como un cambio rápido del onlap costero. Esto era interpretado como que, bueno, el nivel del mar subía y en determinado momento bajaba rápidamente. Ascensos graduales y descensos rápidos en el cambio en el onlap costero de las secuencias. Esto, como lo vemos acá abajo, si lo llevamos a un gráfico, nos da una curva que se asemeja a un serrucho. Por eso se hablaba de curvas de diente de sierra o curvas de onlap costero. Se pensaba que estas secuencias estaban controladas por nivel del mar y que el nivel del mar ascendía gradualmente y en determinado momento descendía muy rápidamente, dando lugar a esas discontinuidades. O sea, el ascenso gradual del nivel del mar permitiría explicar lo que sería el onlap, a medida que va traslapando con la costa. Y una vez que llega a un punto máximo, el nivel del mar caía rápidamente y resultaba en la generación de una discontinuidad. Esa es la manera de explicar esas terminaciones estratales. Los geólogos de Exxon, como yo les explicaba en la clase anterior, encabezados por Peter Vail, notaron que las curvas de diente de sierra en cuencas ubicadas en distintos contextos tectónicos, o sea que no tenían por ahí mucho que ver, como por ejemplo tenemos acá cuencas en Estados Unidos, en el norte de Sudamérica, en el offshore de África, en Indonesia, mostraban patrones de curvas diente de sierra bastante similares. Esto llevó a que ellos postularan de que, bueno, estas cuencas lo único que tienen en común, o una de las cosas que tienen en común, es el nivel del mar global. Entonces, lo que se especuló es que en realidad es que los cambios globales del nivel del mar, o como se conocen como cambios eustáticos, eran los cambios que producían las secuencias depositacionales o controlaban las secuencias depositacionales. Este es un ejemplo de correlación de curvas de diente de sierra entre Australia, Mar del Norte, el norte de África, Estados Unidos, en California, y en base, digamos, a la correlación de estas distintas curvas de diente de sierra, se trataba de construir una curva de cambios eustáticos globales. Ahora vamos a ver un poco para qué se trataba de construir esta curva. Esta curva de eustática global, que se empezó, hay varias versiones, una de las últimas que van a ver ustedes va a ser la de Hack del año 87, está construida en base a la compilación de curvas de diente de sierra de distintas cuencas, ¿no? Imagínense dentro de la empresa petrolera cuando veían a esta gente que en vez de trabajar buscando petróleo estaba construyendo curvas eustáticas, ¿no? Ahí, bueno, van a entender de por qué lo pasaron a la universidad. Bueno, esta es una curva eustática que entre el Triásico y la actualidad, basada en esta curva de diente de sierra. Como ustedes pueden ver acá,
se presume que hay ascensos graduales del nivel del mar y descensos rápidos. Ascensos graduales y descensos rápidos, ¿no? Estos distintos cambios, a la derecha tiene una datación absoluta en millones de años. Esto también a los geólogos, los que somos naturalistas, tampoco nos gusta mucho porque sabemos que la precisión de muchas de estas superficies o de estas dataciones no es absolutamente cierta, ¿no? Inclusive en nuestros pisos, o por algo usamos nosotros la estratigrafía basada en pisos y no en edades, porque a veces es muy difícil saber la edad absoluta de... Bueno, esto es una presunción ingenieril de la geología. Esta curva de cambios relativos del nivel del mar después fue calibrada usando la curva de Pitman. Lo que vemos acá es la curva de Pitman de altura absoluta del nivel del mar basada en lo que sería la expansión de los fondos oceánicos. Pitman establece una relación entre la velocidad de crecimiento del fondo oceánico y el nivel del mar y lo correlaciona con cratones, que esos cratones considerados como estables, ¿no? Esos cratones estables que muchas veces es muy difícil saber si realmente estuvieron estables desde el Cretácico hasta la actualidad. Mediante estas curvas globales, por ejemplo en estas primeras versiones, acá se muestra los metros por encima y por debajo del nivel actual del nivel del mar. Entonces vemos que se dice, por ejemplo, bueno, para el Cretácico, 350 metros de altura por encima del nivel del mar actual. Lo que, bueno, acá la curva del medio tendríamos lo que sería el nivel actual del nivel del mar. Esos cambios y ascensos, en realidad, yo se los muestro, bueno, porque ustedes necesitan saberlo, de dónde provienen estas curvas eustáticas, pero hoy día yo no les aconsejo de que tomen en cuenta estas curvas como en el sentido, digamos, de una verdad absoluta. Bueno, vamos a ver un poco cuál era el objetivo de conseguir una curva eustática global. La idea era, bueno, si yo tengo una sección sísmica de edad desconocida, yo puedo construir a partir del análisis de esa sección sísmica una curva de diente de sierra a partir de esa sección. Y esta curva de diente de sierra, si yo la puedo después comparar con una curva, un estándar global, me permitiría conocer, por ejemplo, aquí tengo una curva global hipotética en este ejemplo, y esta otra que tengo acá es una curva de ondulado costero construida a partir de una sísmica de una zona, tomada en una zona, por ejemplo, en el offshore de Argentina, donde no tengo ningún pozo. Entonces, yo podría calibrar esta curva de ondulado costero con la curva estándar y, por lo tanto, saber exactamente de qué edad son los estratos que yo estoy perforando, ¿no? Estos fueron los que trataron de venderle a Exxon. Los de Exxon lo sacaron para la universidad, ¿no? Porque no les funcionó este método. Como les comentaba, una de las últimas curvas globales, digamos, que se encuentran y calibradas hasta el Triásico, porque más allá, bueno, como hay poca precisión, no hay fondos oceánicos más antiguos que Triásico en el mundo, las que se consiguen en internet son las de Hack del año 88, que se ven muy detalladas, aunque bueno, no son reales. Bueno, ¿a dónde vamos con esto de los cambios eustáticos? Los geólogos de Exxon se dieron cuenta, o interpretando las secuencias, hablaban de un control eustático en la secuencia. De esta manera había intervalos en los cuales el nivel del mar subía y teníamos depósitos de mar alto o de high stand, como vemos acá, donde tenemos progradaciones costeras y una progradación de la plataforma. Y situaciones de mar bajo o situaciones de low stand. El low stand en realidad es el nivel bajo
sería cuando el nivel del mar cae por debajo de la plataforma continental, deja expuesta la plataforma continental y los depósitos ya no tienen lugar en la plataforma, sino que se van a acumular en la zona interna de la cuenca. Esto, bueno, permite de alguna manera dar una explicación racional a las turbiditas. A partir de ese momento siempre se vinculan los depósitos turbidíticos a mar bajo, o sea, en general, yo no estoy, como ustedes van a darse cuenta, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, para muchos geólogos los niveles, los depósitos de turbiditas corresponden a nivel bajo, o sea, cuando el nivel del mar cae, se expone la plataforma y los sedimentos son transferidos hasta la zona interna, formando estos abanicos turbidíticos. Como bueno, el resultado de un límite en la capacidad de la plataforma para contener sedimentos. Ya los sedimentos directamente se transfieren a la zona interna de la cuenca. Entonces, bueno, como finalmente les digo, esto vincula las turbiditas o depósitos turbidíticos a periodos de mar bajo o periodos de Lowstan. Bueno, las principales variables que controlan el desarrollo de las secuencias sedimentarias o las secuencias depositacionales son tres en lo principal. Uno son las variaciones eustáticas o los cambios del nivel del mar, el ascenso o descenso eustático. Por otro lado, el hundimiento de la cuenca, muy importante, la subsidencia. La subsidencia, el efecto que tiene es de bajar el piso. Es como, bueno, si uno está, digamos, no sé, dentro del Titanic y el agua, bueno, me llega a este punto, pero el barco se sigue hundiendo. Si sigue hundiendo, el efecto, lo que yo voy a ver, es que el nivel del agua va subiendo. En realidad el agua no sube, el agua está estable, pero lo que se hunde es el fondo, ¿no? Es el fondo del recipiente. Las cuencas se van hundiendo progresivamente por efecto de la subsidencia. Eso hace de que relativamente el nivel del mar suba. Pero bueno, es independiente de los cambios eustáticos. Si hablamos de variaciones eustáticas, son variaciones a escala global referidas al centro de la Tierra, y la subsidencia es el hundimiento del fondo de la cuenca. Muy importante para el control de las secuencias, los aportes sedimentarios. El aporte sedimentario es muy importante porque va a definir la geometría de los estratos, inclusive si el ascenso del nivel del mar es limitado, el aporte sedimentario puede hacer de que las cuencas prograden rápidamente. Bueno, una síntesis de los factores que controlan las secuencias. Por un lado, decíamos, tenemos la tectónica, que la tectónica va a afectar, como decíamos, la tasa o la velocidad de subsidencia del fondo de la cuenca, va a afectar el relieve de la cuenca, o sea, dándonos a nosotros zonas donde podemos erosionar sedimentos, el tipo de configuración que vamos a tener, si la plataforma va a ser extendida o no, si vamos a tener talud o no, y justamente este relieve con el clima nos va a controlar el aporte de sedimentos. ¿Cuán importante va a ser el aporte de sedimentos? Por otro lado, tenemos la tectónica que controla la velocidad de generación del fondo oceánico, o sea, la tasa de expansión del fondo oceánico. Esto a nosotros nos va a controlar el eustatismo, el nivel del mar. Ahora vamos a ver cuál es la relación, más adelante, entre la velocidad de formación de fondo oceánico y los cambios eustáticos. Y los cambios eustáticos van a hacer función a su vez de la tectónica eustática, o lo que es función de los cambios, decíamos, de generación de fondos oceánicos, la forma del geoide y el glacioeustatismo. El glacioeustatismo son los cambios del nivel del mar estático que están provocados por las glaciaciones. Un mecanismo muy interesante para el Pleistoceno o desde el Mioceno hasta el presente. Más en la antigüedad, cuando no existían glaciaciones, es mucho más difícil explicar esos cambios. Estos tres elementos nos van a dar los cambios eustáticos. Entonces tenemos para las secuencias
cambios eustáticos, tasa de subsidencia y aporte sedimentario, como elementos importantes en la configuración de las secuencias depositacionales. Acá, bueno, arriba ustedes van a ver uno más que dice la fisiografía, que en realidad la fisiografía es la que nos controla en una cuenca si tenemos una disposición de rampa. Una rampa es como en la cuenca de la costa, desde el continente hasta las zonas internas, el nivel va disminuyendo gradualmente y no hay un quiebre en la pendiente, como es por ejemplo la configuración de plataforma talud. La configuración plataforma talud, tenemos una plataforma de muy bajo gradiente seguida de un talud con un gradiente un poco más pronunciado. Poco más pronunciado, tengan en cuenta que eso significa un grado, es muy pronunciado. Normalmente cuando uno hace un esquema lo exagera y pone un talud que parece como de 20 grados o 30 grados de inclinación. Bueno, algún ejemplo sobre la fisiografía. Es importante porque en una misma cuenca, si tenemos un sistema que está más cerca del talud o otro con una plataforma más desarrollada, si tenemos una caída eustática, en uno puede resultar en un avance del sistema hasta el borde del talud y en otro puede quedar en una discontinuidad sobre la plataforma continental. Como vamos a ver, esto define dos tipos de secuencias distintos. Entonces, como decíamos, la configuración y la forma de la cuenca ejercen un control fundamental en el desarrollo de la secuencia. Un esquema muy importante que me gusta que ustedes lo vean es el diagrama de Curray. Yo sé que hoy día esto no se da más, pero bueno, en otra época nosotros lo veíamos inclusive en sedimentología, y donde el diagrama de Curray lo que expresa es una relación entre la tasa de depositación, acá tenemos tasa de depositación 0, y acá tenemos alta tasa, baja tasa y por encima tenemos erosión. Y por este otro lado tenemos los cambios relativos del nivel del mar. Tenemos nivel del mar estable si no tenemos aporte sedimentario. Para este lado tenemos un nivel del mar que está aumentando o subsidencia. Acá se dice, bueno, que la subsidencia, el efecto que tiene es producir un ascenso del nivel del mar, porque si yo bajo el piso, el efecto relativo es que el nivel del mar está subiendo. Y acá tenemos niveles del mar que caen o emergencia, que es lo mismo. Si el fondo de la cuenca se está levantando, va a tener un efecto como un nivel de caída del nivel del mar. Acá hay un campo muy interesante que es, fíjense, en esta zona tenemos un nivel del mar que está subiendo. El nivel del mar sube, pero el aporte sedimentario es tan importante que hace que se produzca una regresión, o sea, una migración de la línea de costa hacia el interior de Cuenca. Vamos a hacer un pequeño esquema para aclarar un concepto que es muy importante para todo geólogo, para todo sedimentólogo. ¿Qué es la diferencia entre transgresiones regresiones y lo que sería una retrogradación y una progradación? Las transgresiones y regresiones en realidad se refieren a la posición de la línea de costa. O sea, yo tengo un sistema progradante, a partir de acá tengo el océano,
este punto es lo que sería la línea de costa. La línea de costa separa el ámbito subacuático o submarino, si estamos en una costa marina, del ámbito continental. Y las transgresiones y regresiones se refieren siempre a los cambios de la línea de costa. Si la línea de costa migra hacia la cuenca, hablamos de una regresión. Si la línea de costa migra hacia el continente, hablamos de una transgresión. Este es un concepto que es muy útil para la geomorfología, pero para los estratígrafos y los sedimentólogos es muy abstracto y muchas veces no nos sirve. Porque yo, por ejemplo, tengo una sucesión donde tengo lutitas, que hacia arriba van apareciendo arenas con algunos ripples de ola. Y después otra vez tengo lutitas. Y tengo otra vez intervalos arenosos que empiezan a tener otra vez ripples de ola. Yo puedo decir que, bueno, que acá tenemos algo más profundo que va pasando a algo más somero o de menor profundidad. Después nuevamente algo más profundo que va pasando a algo más somero. Entonces, ¿yo acá puedo hablar de transgresiones y regresiones? No, porque no tengo la línea de costa. La transgresión y regresión necesita fundamentalmente de la línea de costa. Y muchas veces nosotros en el registro no vemos para nada a la línea de costa. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que el sistema está progradando. El progradando es equivalente, la progradación es equivalente a una regresión. Pero es una regresión donde nosotros no vemos la línea de costa, sino que simplemente tenemos un sistema que a lo largo del tiempo se va haciendo progresivamente más somero. Entonces tenemos aquí nuestro, supónganse algo de este. Tenemos un sistema, acá tenemos el nivel del mar, estos son sistemas costeros, progradaciones, el aporte sedimentario está viniendo en esta dirección, acá tenemos nuestro nivel del mar, voy a completar un poquitito más el dibujo, y en este sistema es muy difícil hablar de un sistema regresivo. Yo podría decir, bueno, todo esto es regresivo. En realidad, para un geólogo, para un sedimentólogo, esta sección, más que una sección regresiva, es una sección progradante. Porque nosotros vemos la progradación del sistema costero hacia un sector más interno, considerando, bueno, estos azules serían lutitas, ¿no? Entonces, si yo acá tomo esta columnita, por ejemplo, esta columnita básicamente podría llegar a ser una columna que esté por acá. Entonces, cada uno de estos, acá tengo A, B, estas secciones. Cada una de estas es una sección progradante. Y no necesariamente es una regresión porque la línea de costa en ese momento estaba mucho más acá. Entonces, todo esto constituye una
progradación. ¿Mm? De la misma manera, nosotros podemos llegar a tener, si tenemos un ascenso del nivel del mar, podemos llegar a tener sistemas costeros que van apareciendo y van haciendo onlap hacia la costa. Por ejemplo, tenemos aquí el nivel del mar. Entonces, este es el agua marina. Acá tenemos nuestros cuerpos arenosos. Y las lutitas equivalentes. Si yo hago en este contexto una sección estratigráfica acá, voy a ver que tengo una sección, posiblemente tenga una cosa así, progradante, donde veo que hacia arriba cada vez tengo menos arenas. Y esta sección que estoy viendo acá va a ser una sección retrogradante. O sea, esto es una retrogradación. Progradación y retrogradación como un criterio mucho más, esto es, decimos, retrogradante, esto es progradante. La retrogradación siempre está hablando de una transgresión y la progradación está hablando de una regresión, pero son dos conceptos distintos. Bueno, volvemos a, ya terminando la clase de hoy, llamo el diagrama de Curray, y este campo muy importante donde tenemos la regresión depositacional. Una regresión producida por el aporte sedimentario. Bueno, vamos a este esquema de cambios de nivel del mar. Esto, bueno, está tomado en realidad, está redibujado de un esquema de Wheeler del año 60. No lo citaron apropiadamente, no sé si fue intencional o no, pero bueno, es muy similar al esquema de Wheeler. Acá se ven tres situaciones en las cuales tenemos un bajo aporte clástico, un alto aporte clástico y un aporte clástico balanceado con el ascenso del nivel del mar. Si el aporte clástico es mayor que el ascenso del nivel del mar, el efecto del aporte, vamos a tener una progradación. Acá está puesto como regresión, ¿no? Esto es una progradación, lo que yo les acabo de explicar. Si el aporte sedimentario es más limitado, el ascenso eustático o el ascenso del nivel del mar va a producir una transgresión o una retrogradación. Si el aporte sedimentario y el ascenso eustático están balanceados, vamos a tener una línea de costa o podemos tener una línea de costa estacionaria. Acuérdense siempre del concepto de esta regresión o progradación, que se habla siempre de regresión sedimentaria o regresión deposicional. O sea, vamos otra vez al dibujo, una última vez, muy rápidamente para mostrarle o ejemplificar este caso. O sea, si yo tengo un sistema que por el aporte sedimentario produce que la línea de costa vaya migrando
Tenemos línea de costa 1, 2, 3, 4. Vemos que la línea de costa se va desplazando hacia la cuenca. Esto nos produce una regresión, pero esta regresión se da por el aporte sedimentario. O sea, esto se llama una regresión normal o regresión depositacional. Esto es regresión normal, también llamada progradación. Si tenemos un sistema donde tenemos la línea de costa, por ejemplo, aquí, línea de costa 1, y el nivel del mar cae por un factor externo, eustático, por ejemplo, y la línea de costa se ve forzada a ubicarse en un sector más interno, por ejemplo, aquí, línea de costa 2. Tenemos otra vez una migración de la línea de costa desde la zona costera hacia zonas más internas. Pero la línea de costa ahora no migra por una regresión normal, sino que migra por una regresión forzada. Esto es lo que se denomina una regresión forzada. ¿Por qué decimos forzada? Porque está forzada por un factor externo. Como puede ser cambios tectónicos, puede ser cambios en el nivel del mar, cambios eustáticos, etcétera, etcétera. O sea, no hay, o el clima inclusive, no hay un factor, como en este caso, que es el aporte sedimentario. El aporte sedimentario produce una regresión. En este caso, la regresión está forzada. Bueno, ya finalizando con estos conceptos, bueno, uno de los últimos conceptos que vamos a ver ahora es el concepto de la capacidad de acomodación, que es el espacio disponible para acumular sedimentos, el cual es una función entre los cambios eustáticos y la subsidencia. En realidad es la capacidad de la cuenca para depositar o para acumular sedimentos y depende de dos superficies, la superficie del nivel del mar y la superficie del fondo. Una controlada por los cambios eustáticos y la otra controlada por la subsidencia o el levantamiento. Y esta superficie controlada por los cambios eustáticos. En el medio lo que tengo es la capacidad de acomodación de sedimentos y que, bueno, en definitiva, si consideramos esto como estable, el nivel del mar podríamos considerarlo como nivel relativo del mar. O sea, la capacidad de acomodación es el espacio disponible para albergar sedimentos que está en función de los cambios eustáticos y la subsidencia. Bueno, otro concepto muy importante para el control de las secuencias es el eustatismo y cambios relativos al nivel del mar. Los cambios eustáticos son los cambios del nivel del mar referidos al centro de la Tierra. Los cambios relativos al nivel del mar están referidos al fondo de la cuenca. O sea, si el fondo de la cuenca se hunde por efecto de la subsidencia, vamos a tener un cambio relativo del nivel del mar que hace que el nivel del mar parezca que está subiendo, cuando en realidad puede estar estable por efecto de la subsidencia. Lo mismo si la cuenca se está levantando, el fondo del mar puede darnos la impresión de que el nivel del mar está bajando, cuando en realidad puede estar estable. Bueno, me olvidé de avanzar acá los textos. Bueno, con esto, digamos, terminamos
esta segunda etapa. En la siguiente etapa...